Latinoamérica esconde algunos de los relatos más oscuros y aterradores de todo el mundo. Pero ¿cuáles son las historias de aquellos espacios que albergaron los mayores horrores de nuestros países? Hoy visitaremos hospitales abandonados, casas embrujadas y zonas que parecen no tener explicación alguna. Si te interesa esto, ponte cómodo, ya que el video de hoy es el lugar más aterrador de cada país de Latinoamérica. Parte 1. Pro socio. El primer video de este tipo en este canal amerita un gran primer puesto, y Colombia es el encargado de dárnoslo. El Hotel del Salto de Tequendama. Originalmente era una estación de tren construida en 1923, la cual recibía a la élite que visitaba la hermosa cascada. El hotel tuvo una época dorada como lugar aristocrático, antes de funcionar como restaurante hasta el día que fue abandonado debido a la contaminación del río Bogotá. Durante sus muchos años de servicio se volvió un lugar icónico para tres tipos de personas: los ricos que se hospedaban en él, los amantes de la naturaleza y los que viajaban a este espectacular lugar para ponerle fin a su sufrimiento. Se dice que cientos de personas decidieron tomar el camino sin retorno arrojándose al abismo. Como era obvio al ocurrir tantas veces, se empezó a hacer un ruido al respecto. Ruido que terminó llamando la atención de los principales diarios colombianos de la década de 1960. Cualquier persona que haya estudiado algo relacionado con medios ya sabrá que la lucha por ser el primero en sacar una nota es demasiado feroz. Y no existe nadie con menos moral que un reportero con hambre. El mayor rugido de tripas que demostraron era cuando se peleaban por las notas que dejaban justo antes de lanzarse. El relato más famoso de la cascada es el de Adolfo y Carlina, los cuales eran unos periodistas carroñeros en busca de estas notas. Según la leyenda, en 1963 ambos le pusieron el ojo a la misma persona, y en lugar de tratar de hablar con ella, solo se escondieron para esperar que ésta acabara con y tomar la nota. La cosa es que los dos la tomaron al mismo tiempo, así que empezaron a forcejear, y por andar peleando los dos terminaron cayendo juntos al vacío. Good night, girl. I'll see you tomorrow. Esto, más que un relato paranormal, es una crítica al periodismo latino, el cual nos ha dejado más de una joya que nos demuestra su gran tacto. En Honduras, el Cerro Brujo. En apariencia no es más que el típico cerro, pero se le ha bautizado así por los raros eventos que suceden en él. Existen muchas personas que dicen que escucharon voces, vieron cosas raras o que hasta se les apareció el diablo. Pero la historia que más me gustó fue la de Doña Paula, que hoy ya es una anciana, o puede que ya ni siquiera viva, ya que la nota que encontré ya tiene sus años. Doña Paula asegura haber vivido una horrible experiencia en el Cerro Brujo cuando era una niña. A pesar de que ya pasó mucho tiempo, el de que pasó todavía entra en pánico al recordarlo, y asegura que jamás lo ha podido olvidar. Mi padre y yo vinimos desde Santa Lucía a comprar ganado a un sitio cercano al Cerro Brujo. Del cerro vi cómo bajaba una inmensa bola de fuego que cayó a la tierra dando un gran estallido. Mi padre me dijo que era la tentación, la cual sale de los lugares donde las personas hacen pactos con el diablo. En ese momento mi cuerpo estaba completamente erizado y adormecido. A los pocos días de eso me enfermé de fuertes fiebres y convulsiones que solo se me fueron cuando me rociaron con agua bendita. Después de nuestros primeros dos lugares, me gustaría aclarar dos cosas. Primero, recordarles que estas historias cambian bastante, ya que son de boca a boca. Si tú conoces otra versión o algún detalle extra, ponlo en los comentarios. Y lo más importante, los quiero invitar a que escriban sus historias paranormales en los comentarios. Si se juntan las suficientes y están entretenidas, les haré un video. En El Salvador, la primera casa embrujada que nos topamos, la Mansión Girola. Se dice que la mansión estaba maldita ya que los dueños crearon su fortuna no gracias al fruto del trabajo honesto, sino un acuerdo que exigía sacrificios o condiciones sobrenaturales para mantenerse. Aparte de lo clásico de que se ven fantasmas y se escuchan lamentos, también es conocida por otras cosas. La supervivencia al terremoto de 2001. Un masivo deslave sepultó cientos de casas en la colonia, cobrándose cientos de vidas. Pero increíblemente la Mansión Girola quedó completamente intacta, mientras todo a su alrededor había sido destruido. El famoso túnel hacia el centro. Existe una leyenda urbana sobre la existencia de un túnel subterráneo que conectaba esta mansión con otras propiedades de los Girola. Los relatos mencionan que estos túneles eran usados para transportar riquezas o realizar reuniones privadas lejos de la vista pública. Muchos teorizan que aquí se reunía la élite del Salvador, otros que se utilizaba para algunos ritos satánicos, y algunos pocos que solo eran reuniones furries. El chiste es que no los vieran.
Lugar número 4. El Muro de las Lágrimas en Ecuador. Este muro es catalogado por muchos como un monumento a la crueldad humana, construido entre 1945 y 1959 por los reclusos de una colonia penal en las Islas Galápagos. Los prisioneros eran forzados a extraer pesados bloques de roca volcánica y apilarlos sin ningún propósito funcional más que el castigo físico extremo. Esta tortura psicológica y el agotamiento bajo el sol ecuatorial provocaron la muerte de cientos de personas, cuyos cuerpos, según relatos históricos, eran a veces enterrados entre las mismas piedras. El sitio es bastante conocido por una carga energética opresiva, la cual muchos visitantes describen como una tristeza profunda e inexplicable. Los lugareños aseguran que al caer la tarde el viento arrastra lamentos y gritos desgarradores de los antiguos reclusos, y hay quienes afirman haber visto siluetas espectrales de hombres encadenados cargando rocas. Puerto Rico, el Bosque del Yunque. Es ampliamente conocido como el punto más importante de avistamientos ovnis y actividad extraterrestre de la isla. Desde hace décadas, diversos investigadores y entusiastas sostienen la teoría de que existen bases extraterrestres subterráneas o submarinas cerca de la zona. Esto vinculado a los avistamientos de luces extrañas que entran y salen de las montañas. Algunos acreditan que estos supuestos platillos voladores pueden entrar tan fácil y salir de la isla gracias a portales dimensionales. Creencia de gente pendeja. La mera neta, mano. De verdad es demasiado común que se reporten naves con formas de discos u óvalos gigantescos que aparecen durante la madrugada, a menudo acompañados de fallos eléctricos en las áreas cercanas. Personalmente veo más posibilidades de que se trate de una base secreta militar de los Estados Unidos, ya que ellos tienen más de un avión que parece un ovni. Ahora imagínense lo que no es público. La isla de Flores en Uruguay, situada a unos 21 kilómetros de Montevideo. Esta isla guarda una historia sombría. En 1869 la isla se convirtió en un centro de cuarentena obligatoria. Durante décadas miles de personas con casos de fiebre amarilla, cólera o viruela fueron desembarcados aquí para ser desinfectados o morir en aislamiento. El complejo estaba rígidamente dividido por clases sociales. Los pacientes de primera clase se alojaban en edificios con relativas comodidades, mientras que la servidumbre y los inmigrantes pobres sufrían condiciones precarias en los pabellones inferiores. Además de hospital, la isla funcionó como cárcel para presos políticos en diversos periodos del siglo XX, hasta su abandono definitivo como centro de detención. Desde el punto de vista paranormal, por lejos los más atormentados sean los cuidadores del icónico faro de la isla, ya que cuando el hospital y la cárcel seguían operativos se escuchaban todos los lamentos y sufrimientos de los vivos, y cuando estos ya no operaban, los ruidos no pararon. ¡No mames, no! ¡No, por favor, no! Costa Rica, el Sanatorio Durán. Fundado oficialmente en 1918, nació de la visión del Dr. Carlos Durán Cartín, quien buscaba un refugio terapéutico para combatir la tuberculosis en Costa Rica, motivado por la enfermedad de su propia hija. El doctor eligió las faldas del volcán Irazú, por su altitud de más de 2.300 metros, donde el aire es puro y el clima es frío. Estos factores se consideraban esenciales para la recuperación pulmonar. Durante su apogeo, el centro funcionó como una ciudad en miniatura, con más de 300 camas, pabellones segregados, sala de cine, morgue y una estricta disciplina médica que atrajo a pacientes de toda Centroamérica. Sin embargo, la llegada de los antibióticos en la década de 1950 marcaron su fin como hospital. Tras un breve y turbulento periodo funcionando como cárcel de menores, el complejo fue abandonado definitivamente en 1973. Hoy en día sus ruinas esconden muchísimos mitos, pero estas son las leyendas más arraigadas. La monja del vaso. Se dice que una antigua monja enfermera se aparece por las noches recorriendo los pasillos con un vaso de agua para los enfermos, buscando redimir una supuesta negligencia cometida en vida. La niña de las gradas. Es común el reporte de una pequeña figura infantil que deambula por las escaleras o se asoma por las ventanas de los pisos superiores del pabellón de niños. Apariciones médicas. Visitantes y cuidadores afirman haber visto sombras con batas blancas en las salas de cirugía y la antigua morgue. Normalmente estos avistamientos vienen acompañados de cambios bruscos de temperatura. Llegó el turno del que por lejos es el país más aterrador de toda América, Haití. Yo sé que el video es sobre buscar el lugar o la zona más aterradora de cada país, pero aquí la cosa es aún más extrema. Todo Haití está impregnado de misticismo y tradiciones vudú, lo que hace bastante difícil señalar un único lugar en específico, y por ende seleccioné a todo el país. Todo Haití está lleno de sitios asociados con rituales vudú, la creación de zombies y espíritus errantes. Algunos de los lugares a los que jamás te recomendaría ir es a los cementerios, especialmente en Puerto Príncipe,
Los cementerios en Haití son lugares claves para rituales. No es para nada raro ver a hechiceros que profanen tumbas durante la noche para obtener huesos humanos necesarios para la zombificación. Donde tampoco nunca deberías de ir es al Bosque Caimán. Este lugar es históricamente significativo, ya que fue donde se llevó a cabo una ceremonia vudú secreta en 1791, la cual marcó el inicio de la revolución haitiana. Se considera un sitio sagrado y muy poderoso en la tradición vudú. Canadá es un país reconocido por todo el mundo como un ejemplo a seguir. Un país limpio, rico y más importante aún, los canadienses son famosos por ser súper amables a niveles cómicos. Pero Canadá, por más hermosa que sea su superficie, esconde uno de los peores genocidios de la historia humana. Se le conoció como proceso de asimilación forzada, el cual se ejecutó principalmente a través de un sistema de internados que operó entre 1867 y 1996. Durante este periodo, aproximadamente 150,000 niños indígenas fueron arrebatados de sus hogares para ser recluidos en 139 instituciones financiadas por el Estado. El propósito de estos internados era blanquear al país. La infame frase oficial de la época era matar al indio en el niño. Se buscaba que los niños abandonaran su lengua, tradiciones y creencias espirituales, las cuales sean consideradas inferiores o salvajes, todo con el objetivo de que adoptaran la cultura blanca. Como te comenté, existieron 139 internados, pero ninguno más atroz que el de Santa Ana. Ubicado en Ontario, este alojaba a niños de entre 6 y 16 años, los cuales fueron atormentados durante años sin parar de las maneras más inhumanas posibles. Existían celdas de aislamiento, donde los niños eran encerrados en armarios o espacios minúsculos sin luz ni comida durante días. Si un niño se enfermaba y vomitaba, o no quería comer comida en mal estado, la cual a menudo estaba infestada con gusanos, las monjas los obligaban a ingerir su propio vómito como castigo. También se documentaron casos donde incluso se obligaba a los niños a beber grandes cantidades de aceite hasta que estos se enfermaran gravemente. Pero por lejos el peor castigo que existía en este internado era el de la silla eléctrica casera. Estos monstruos utilizaban una silla de respaldo alto con brazos de metal, conectada a una batería o un generador. Fue utilizada tanto como método de castigo por hablar lenguas indígenas como para el entretenimiento de los visitantes, los cuales disfrutaban observar a los niños retorcerse por las descargas. Todo lo que les he comentado se parece a estos lugares como el infierno en la tierra, pero esto aún no acaba, ya que nos falta aún lo más fuerte. Aunque la Comisión para la Verdad y la Reconciliación documentó inicialmente 4,100 en todos estos internados, hallazgos recientes de fosas comunes sugieren que la cifra real de por maltratos, enfermedades y experimentos superan los 6,000 niños. 6,000 almas que rondan en pena por cometer el gran crimen de nacer siendo diferentes. Muchos relatan que el internado Santa Ana guarda una vibra pesada, la cual es interrumpida por los gritos y risas de los niños que aún no han sido encontrados. Este puesto nos reafirma que le debemos de tener más miedo a los vivos que a los muertos. Este puesto la verdad es que sí se me hizo pesado, y por lo mismo aligeremos un poco las cosas hablando del calendario del canal. Esta es la primera parte de Latinoamérica, y después, ya sé que muchos se van a quejar, viene la primera parte del lugar más aterrador por cada estado de México. ¿Por qué no solo haces parte 1 y luego parte 2? Sencillo, porque mis suscriptores están divididos en dos, todos los latinos y los mexicanos. Los mexicanos no ven los de Latinoamérica, y los latinos no ven los de México. Así que como tu papá tengo que pasar un rato con la otra familia y luego con la tuya, para que ninguna se ponga triste. La mejor manera de que no te pierdas nada es suscribiéndote y dándole a la campanita, y ya después tú escoges qué ves y qué no. De verdad te lo recomiendo, ya que vienen bastantes videos de misterio / terror y de 1000 temas más, ya que yo puedo hablar de cualquier cosa. Continuamos. En Panamá combinamos el terror real con el sobrenatural, el tapón del Darién. Si no tienes idea qué es el tapón del Darién, te felicito mucho, ya que solo hay de 3, vives en una burbuja, eres un niño o estás medio güey. Cualquiera de esas 3 son sinónimo a ser feliz gracias a la ignorancia, ya que aquí suceden muchas de las peores cosas que hay en este mundo. Son kilómetros y kilómetros de una jungla densa, pantanos, ríos violentos y montañas que separan a Colombia de Panamá. No hay carreteras, no hay señales y definitivamente no hay reglas. Durante años ha sido una ruta para migrantes que huyen de sus países en la búsqueda de una mejor vida, enfrentándose a animales venenosos, enfermedades, grupos criminales, traficantes de personas y una naturaleza que no perdona errores. Se estima que miles de personas han muerto aquí, la mayoría sin dejar rastro. Cuerpos que jamás fueron recuperados y familias que nunca obtuvieron respuestas. Y cuando un lugar acumula tanto dolor humano, empiezan las historias.
Migrantes y exploradores han reportado lo que llaman apariciones auxiliares, personas que en medio del agotamiento extremo aseguran haber sido guiadas por una mujer misteriosa que aparece de la nada, los conduce por un tramo seguro y luego simplemente desaparece sin dejar huella. Otros hablan de presencias demoníacas, sombras altas que observan desde la vegetación, figuras humanoides que se mueven entre los árboles y una sensación constante de estar siendo vigilados. Muchos asocian estas visiones al cansancio, pero otros aseguran que el Darién está lleno de almas olvidadas. Si algo nos une a todos los latinos es tener calles y carreteras en pésimo estado. Pero nada se compara al Camino de la Muerte en Bolivia. Comenzó a construirse en la década de 1930, durante la Guerra del Chaco, utilizando prisioneros que trabajaban en condiciones inhumanas, picando la roca viva de la cordillera para abrir una ruta entre La Paz y la Amazonía. Durante décadas este camino de apenas 3 metros de ancho, sin barandales y con abismos de hasta 600 metros fue la única conexión comercial de la región. Camiones y autobuses llenos de pasajeros se veían obligados a maniobrar en el borde del vacío, y por más habilidosos que fueran los conductores, muchos no lo lograban y caían directamente hacia su muerte. Se estima que desde su construcción este camino se ha cobrado la vida de al menos 2000 personas. Conductores, ciclistas y habitantes locales han asegurado ver camiones fantasma avanzando entre la niebla, con luces débiles que se apagan justo antes de llegar a las curvas más peligrosas. En los tramos donde la vegetación es más densa se reportan ruidos que imitan voces humanas, gritos y lamentos que parecen surgir desde el fondo del barranco, especialmente durante lluvias intensas. También se habla de figuras vestidas de negro caminando a la orilla del camino, acompañando a los viajeros del camino durante varios metros antes de desvanecerse cuando alguien intenta mirarlas directamente. Muchos creen que son las almas de quienes jamás fueron recuperados del precipicio. Hasta aquí llegó la primera parte. Si estás viendo esto unos días después, te dejo la parte 2 aquí. ¿O por qué no ves todos los temas que he hablado de Latinoamérica en la playlist?